Ruinas en medio de una metrópolis. Un escenario que parece sacado de los rescoldos de la guerra. Berlín, 1978. Ventanas tapiadas y puertas cerradas a cal y canto, como queriendo impedir que transcurra el tiempo. Las fachadas de los edificios son el principal obstáculo de la llamada Franja de la Muerte. Es la calle Bernauer, la línea que divide el territorio oriental del occidental y cuyos habitantes se vieron arrojados a las fauces de la Guerra Fría. La Bernauer Straße en la actualidad es un foco de atracción de turistas. Cada año más de 1 millón de personas de todo el mundo se acerca hasta aquí, a la llamada Franja de la Muerte. Vienen en busca de los restos de un lugar que ya no existe. Uno de los lugares en los que la historia del muro de Berlín ha dejado una profunda impronta. La historia del muro y el sufrimiento provocado por él adquieren un peso especial en esta calle. Aquí es donde se tomaron las famosas fotografías de personas saltando por las ventanas y escapando en busca de la libertad, unas imágenes ya icónicas. Aquí es donde se excavaron túneles y donde murió gente, donde se demolió la Iglesia de la Reconciliación, unas imágenes que dieron la vuelta al mundo. Es decir, la calle Bernauer es un símbolo de la división y esas imágenes obviamente están cargadas de recuerdos. Un paisaje impregnado de recuerdos, una historia que habla de una calle y de la desaparición de sus habitantes, una historia de separación, de huida, de esperanza, de gozo y de muerte. Desde 1920, la frontera entre los distritos berlineses de Mitte y Wedding había transcurrido a lo largo de la fachada sur de los edificios de la Bernauer Straße. Al término de la guerra, en 1945, las 4 potencias victoriosas decidieron el destino de Berlín, el de esta calle y el de sus habitantes. La calle Bernauer se convirtió en una extensión de la frontera entre dos mundos. Mientras que la acera y la calzada estaban en el sector francés, los edificios estaban en el sector soviético, en la parte oriental. Lo más curioso es que la casa estaba en Berlín Oriental, pero la calle ya pertenecía a Berlín Occidental. Es decir, que en cuanto salíamos del edificio, salíamos de Berlín Oriental. Mi novia de entonces, Regina, que se convertiría en mi esposa, vivía 2 portales más allá. Decía que cuando se asomaba por la ventana tenía la cabeza en Occidente y el resto del cuerpo en Oriente. La familia del pastor, los Hildebrandt, eran refugiados de Prusia Oriental. En 1950 se mudaron a la casa parroquial, situada al lado de la Iglesia de la Reconciliación. La iglesia era el símbolo de la Bernauer Straße. Mi padre me había confiado la tarea de comprobar que la hora mostrada en las 4 caras de la iglesia era la correcta. Una serie de hechos e impresiones imborrables convirtieron la calle Bernauer en mi destino final. Los acontecimientos que se desarrollaron alrededor del día 17 de junio de 1953 habían afectado especialmente al hijo del pastor, el levantamiento popular contra el régimen comunista y la persecución de los insurgentes. Después de que aplacaran el levantamiento, se corrió la voz de que todo aquel que llegara a nuestra propiedad prácticamente estaría en terreno occidental. Recuerdo ver a un hombre escalando por las lápidas para entrar en nuestra propiedad, pero nos dimos cuenta de que lo habían visto y en muy poco tiempo lo rodearon varios guardias fronterizos. Mi hermano y yo nos metimos bajo las sábanas y nos tapamos la cabeza. A continuación escuchamos los disparos. Los berlineses continuaron con su vida en la ciudad dividida. A pesar de los continuos debates políticos acerca de las fronteras de los sectores, la calle Bernauer era un lugar vibrante. Recuerdo que la calle Bernauer era una calle normal y corriente, con mucho trasiego de personas. Una calle como otra cualquiera,
de no ser por algunos carteles que decían «Está saliendo del sector francés» y por la presencia de agentes de la policía fronteriza. El gobierno de Alemania Oriental selló la frontera con Alemania Occidental en 1952. Pero en Berlín la frontera seguía siendo permeable. El tráfico local cruzaba a diario de un sector a otro, y todo el que quisiera podía quedarse en la parte occidental. En el verano de 1961, más de 2,5 millones de personas habían dado la espalda a Alemania Oriental, la mayoría de ellas a través del resquicio de Berlín Occidental. Como Estado, la República Democrática de Alemania estaba doblegada. Cuando Berlín se despertó la mañana del 13 de agosto de 1961, nada era igual. Así se recogen las grabaciones de la calle Bernauer. La misma escena se repite en cada una de las calles que cruzan la frontera. Alambre de espino oxidado y tras él, miembros de la Policía Popular con uniforme de batalla, cascos de acero y rifles con bayoneta. Erich Honecker, responsable de asuntos de seguridad en la Europa Oriental, estaba al frente de un equipo operativo secreto que llevaba semanas preparando aquel día. Las conexiones ferroviarias subterráneas y suburbanas entre ambas partes de la ciudad estaban interrumpidas y las carreteras que las conectaban bloqueadas. El sistema de alcantarillado también estaba vigilado y poco después se bloquearía el acceso a él. Una metrópolis dividida en dos, mundos aislados y familias rotas. Los residentes de Berlín Oriental que vivían en la calle Bernauer y que únicamente podían llegar a su casa por la acera que estaba en Berlín Occidental, sí podían cruzar la frontera una vez cacheados. Hablamos del 14 de agosto. Aquella era nuestra salvación. Estaba claro que de alguna forma tenías que llegar a nuestra casa. Nos sentíamos privilegiados en aquel momento. Otros directamente se apropiaron de aquel privilegio. El 15 de agosto, Konrad Schumann, un joven guarda fronterizo de Alemania Oriental, decidió huir. Su salto sobre el alambre de espino fue un salto hacia la libertad. Aquel mismo día empezó la construcción del muro de Berlín, en un principio con bloques de cemento. El primer bloque que instalaron fue para evitar que pasaran los coches. Luego ya pusieron ladrillos encima para que la gente no pudiera escalarlo. Para los jóvenes, el horror del muro constituía al mismo tiempo una aventura. Jo Sulze tenía entonces 14 años y no había día que no se pasara por allí. Podías ver cómo la gente que tenía amigos o familiares buscaba un sitio elevado para saludarlos de un lado a otro. Eran escenas increíbles. Nosotros solamente íbamos a mirar, pero debe de haber sido terrible para las personas que vivían ahí y que lo veían a diario. Un día estábamos sentados a la mesa y nuestros padres nos dijeron que recogiéramos nuestros objetos más preciados. Nos dijeron que nos íbamos a marchar, que íbamos a huir de Alemania Oriental. Las puertas de entrada a los edificios seguían abiertas, incluida la puerta del número 11, edificio en el que vivía Elke Matern, que entonces tenía 16 años. Dar un paso en la acera bastaba para entrar en la Alemania Occidental. Tener que marcharnos de nuestra casa era una situación verdaderamente extraña para nosotros. Recuerdo oír gritar a los vecinos diciéndonos que nos diéramos prisa porque venía la policía. Sabíamos que no podíamos entretenernos. Esta imagen de una familia al completo cruzando la calle Bernauer para huir dio la vuelta al mundo. Tenía un periquito llamado Fifi y cuando nos marchamos me lo llevé con la jaula.
Varios días más tarde, las puertas de entrada del edificio serían tapiadas con tablones y barrotes. Los trabajadores crearon entradas provisionales por la parte de atrás y a los residentes se les permitía abrir las ventanas que daban a la calle. Todo aquel que saltara por la ventana recibiría ayuda de los bomberos de Berlín Occidental, pero el salto podía resultar letal. Ida Sigman vivió durante 30 años en el número 48 de la calle Bernauer. Un día decidió que quería marcharse con su hermana, que vivía muy cerca, pero en Berlín Oriental. Ida Sigman saltó por la ventana desde el tercer piso y murió. El muro de Berlín se había cobrado su primera víctima. La fecha, el 22 de agosto. En Berlín Oriental empezó a correr el rumor de que se iban a demoler las casas de la calle Bernauer. El tiempo se agotaba. Había que decidir si quedarse o huir, y aquella podría ser la última elección. La familia Nittel vivía en el segundo piso del número 8 de la calle. Decidieron huir. Sin embargo, Helga Nittel estaba embarazada. Estaba de 9 meses y no sabía cómo me iban a sacar por la ventana. Pensé que a lo mejor alguien traería una escalera y me iría ayudando. No se me pasó por la cabeza lo de tirarme a la sábana y estaba muerta de miedo. La policía de Alemania Oriental estaba en el tejado viendo todo lo que estaba pasando, pero ya habían desplegado la sábana. Mi hija pequeña fue la primera. Luego me tocaba a mí. Desde abajo la gente me gritaba: ¡Salte, salte! Helga saltó y todo salió bien. 3 días más tarde dio a luz a su hija Christiane. Nacida en Alemania Occidental, concebida en la Oriental, pero nacida en la Occidental. Vivir y morir en la Bernauer Straße. Una corona para Rudolf Urban, emparentado con la familia Nittel. Rudolf murió cuando intentaba bajar hasta el suelo, haciendo rappel desde el primer piso. Los intentos de huida de la calle Bernauer, con éxito o sin él, suponían un problema para el equipo de Honecker. El 20 de septiembre se decidió que había que tomar medidas drásticas. Se procedería al desahucio de todos los residentes. Wolfgang Gutler tenía entonces 23 años y fue uno de los líderes del grupo operativo encargado de los desahucios, sin miramientos. Obviamente, los residentes no estaban preparados. Llamábamos a la puerta y les decíamos que tenían que abandonar su casa y que había fuera un camión esperando para llevarse sus pertenencias. Íbamos de una planta a otra. Todo el mundo tenía que irse. Está claro que se vivieron momentos de tensión. La gente lloraba y suplicaba para que les dejásemos quedarse. Nunca olvidaré la desesperación que vi en aquellas miradas. Pero éramos soldados y habíamos prestado juramento, así que teníamos que obedecer órdenes. No teníamos elección. En cuanto se vaciaron los pisos, se mandó tapiar las ventanas, empezando por los pisos bajos y los sótanos. La atención se centraba en las calles casi a diario. El mundo entero observaba atentamente el poder de las imágenes. La policía utiliza espejos para desbaratar el trabajo de los periodistas e intentan mojar el material técnico a manguerazos. Sin embargo, nuestros corresponsales han logrado conseguir imágenes espectaculares a pesar de los gases lacrimógenos. Los desahucios tuvieron lugar en medio de este contexto de cargas militares. Nos seguía de cerca una unidad armada con ametralladoras. Nos daba miedo que alguien se pusiera nervioso y se pusiera a disparar. Más de 2.500 personas tuvieron que abandonar sus hogares sin la esperanza de regresar algún día. La razón que se dio para explicar los desahucios fue el muro de protección antifascista, como se conocía el muro de Berlín en el territorio oriental. Pero aquello no tenía nada que ver. El único objetivo era evitar que la gente siguiera marchándose a territorio occidental. Las ventanas de toda la calle Bernauer fueron tapiadas una a una. La que otrora había sido una calle vibrante,
ahora era una calle fantasma. El 22 de octubre el pastor Helmut Hildebrandt dio el último sermón en la Iglesia de la Reconciliación. Al día siguiente se evacuaría la casa parroquial. Cuando salimos y vi a los hombres de la Stasi esperando fuera, perdí los nervios. Subí al campanario y puse todos los relojes a las 12 menos 5. Era un mensaje. Se acaba el tiempo, pero no nos olvidéis. Una iglesia desacralizada en la zona fronteriza. La torre de la iglesia no tardó en convertirse en un puesto de observación, entre otras cosas para detectar a cualquiera que intentase escapar. Un lado de la calle estaba desierto, casas sin vida y tejados coronados de alambre de espino. Cualquiera diría que el tiempo se había congelado. Las potencias occidentales no estaban por la labor de poner en peligro la guerra, deteniendo la construcción del muro de Berlín. Asimismo, tampoco estaban preparadas para derribarlo si hacerlo desencadenaba un conflicto. La calle Bernauer se convirtió en un lugar de peregrinación para políticos extranjeros, pero también de Alemania, conmemoraciones ya ritualizadas. Un fugitivo no identificado ha sido abatido esta mañana por la Guardia Fronteriza de Berlín Oriental en el cruce entre las calles Bernauer y Bergs. Cayó al otro lado del muro y su cuerpo yació en territorio de Berlín Oriental. Su gorra cayó en territorio occidental y se puede ver claramente el orificio de bala. Lo único que quedó de Ernst Munn, carpintero de Berlín Oriental, fue su gorra. Su objetivo era huir a territorio occidental para reunirse con su madre. El Servicio de Seguridad de Alemania Oriental ordenó que cremasen su cuerpo en secreto. Cruzar el muro era peligroso, así que se hizo necesario buscar otras soluciones, como la construcción de túneles. Las condiciones de la calle Bernauer eran especialmente favorables. Se excavaron más de 10 túneles bajo la acera, casi todos ellos uniendo los territorios del este y el oeste. Joachim Neumann, quien precisamente había huido de Alemania Oriental, participó en la construcción de alguno de aquellos túneles. El momento más peligroso era cuando salías del túnel. Lo único que se te pasaba por la cabeza era ¿qué pasará en los próximos segundos? Igual asomabas la cabeza y ¡bang! Adiós, muy buenas. Joachim Neumann se proponía ir a recoger a su novia, que estaba en territorio oriental, pero 2 túneles se vinieron abajo. Con el tercer túnel no podía llegar hasta donde estaba ella. Otro túnel fue interceptado y un último túnel resultaba demasiado peligroso. Alemania Oriental se tomó muy en serio localizar a aquellos topos. Se instalaron dispositivos de escucha, se realizaron perforaciones e incluso se excavaron nuevos túneles para cortar los ya existentes. Hubert Holbein, que había huido de Alemania Oriental, quería llevarse a su madre a territorio occidental. Yo quería ayudar a otros, pero también sentía la necesidad de no quedarme callado contra el régimen. Lo conseguiremos, decía, ya lo veréis. En marzo de 1964, los operarios de los túneles empezaron a excavar en una panadería abandonada en el número 97 de la calle Bernauer. Horadaron 11 metros en vertical y luego avanzaron en diagonal hacia la superficie, hacia Berlín Oriental. Construir un túnel de 140 metros de longitud es un trabajo agotador. Vivíamos allí abajo y podíamos pasarnos 1 o 2 semanas sin ver la luz del sol. Escuchábamos las voces de los guardas fronterizos y de sus vehículos e incluso los pasos. Al lado del túnel que estábamos construyendo había otro, y nos preocupaba que los guardas hubiesen instalado en él dispositivos de escucha o hubiesen empezado a excavar túneles transversales de tal manera que al salir nos estuvieran esperando. Recuerdo escuchar a alguno de los que iba en la cabecera gritar: «¡Nos han descubierto! ¡Nos han descubierto!».
5 meses más tarde consiguieron salir a la superficie. Pero en lugar de salir en un sótano, los constructores del túnel lo hicieron en unos urinarios abandonados, situados en un patio trasero. Los ciudadanos de Berlín Oriental que se disponían a escapar se arrastraron a lo largo de 140 metros para alcanzar la libertad. La novia de Joachim Neumann le estaba esperando a la salida del túnel en la parte oriental. Llevaban 3 años sin verse, pero se verían solo un rato. El tiempo escaseaba. Yo lo recuerdo como si todo hubiera pasado al mismo tiempo. Por un lado la alegría por verla y por el otro el temor a que algo saliera mal. Me dijo, Dios mío, ¿qué haces aquí? Podrían descubrirte. Ven conmigo. Le dije que no podía, que tenía que seguir. Y entonces llegó mi madre. Nunca lo olvidaré. Le dije a Achim, tú tienes a tu novia y yo a mi madre. 57 personas llegaron a Berlín Occidental. Fue el túnel de huida más grande que se había construido nunca. Un final en Occidente para el drama que se vivía en terreno oriental. Era el 5 de octubre de 1964. Y entonces alguien gritó, a cubierto, y se metió de un salto en el agujero. Por supuesto yo no pregunté nada y también pegué un salto y me metí. Al momento empezaron a volar las balas. Habían descubierto el túnel secreto. En aquella lluvia de disparos cruzados, una bala mató a un guarda fronterizo de Alemania Oriental. El arma que supuestamente había terminado con su vida cayó en manos de la Stasi, que comprobó que pertenecía a uno de los responsables de la construcción del túnel. El suboficial Egon Sulps, de 21 años y profesor en Rostock, se convirtió en mártir de la Alemania Oriental. Acababa de morir un hombre de nuestra misma quinta, que podía haber sido un compañero de colegio. ¿Había valido la pena? Nosotros lo matamos. Punto. Y desde ese momento vivimos con eso en nuestra conciencia. No se conoció la verdad hasta que cayó el muro de Berlín y leyeron los archivos de la Stasi. Sulps había muerto a consecuencia de los disparos de uno de sus compañeros de la frontera. Pero aquella verdad le llegó demasiado tarde a Christian Sobel, quien creía haber sido el autor de dichos disparos. No supo gestionarlo y terminó dándose a la bebida. Llegó a vivir la reunificación de Alemania, pero falleció antes de que la verdad saliera a la luz. Desde mediados de los 60, las fortificaciones fronterizas fueron creciendo hasta convertirse en baluartes casi infranqueables. El muro original fue sustituido por otro y se instalaron torres de vigilancia. También se pusieron piquetes con alambre de púas y obstáculos antitanques, y una patrulla urbana estaba apostada perennemente. Había iluminación día y noche, perros guardianes y vallas electrificadas. Y por encima de todo, imperaba la orden de disparar a matar. Todo aquel que no respete nuestra frontera se topará con una bala. En la calle Bernauer se desarrollaron sin miramientos los planes para conseguir una visibilidad total y un campo de tiro despejado. Se demolieron los bloques vacíos de pisos hasta dejar únicamente las fachadas de los pisos bajos. Se procedió a trasladar numerosas tumbas del cementerio de Santa Sofía, situado en las proximidades de la frontera. Los ciudadanos tenían que hacer hueco para los planes de los diseñadores del muro, y eso pasaba por recolocar a los muertos. Varios agentes de Alemania Oriental sacaban en secreto instantáneas del muro desde territorio occidental. La calle Bernauer hacía ya mucho tiempo que no aparecía en los mapas de Berlín Oriental. El sistema fronterizo parecía perfecto. Sin embargo, Hubert Poika, de la ciudad de Jena, todavía albergaba el deseo de escapar. Se hablaba mucho del muro de Berlín, y como el callejero de la ciudad tenía zonas en blanco, no había dudas acerca de dónde estaba el territorio occidental. Yo quería saber si realmente tenía opciones de escapar.
El verano de 1969, Hubert Poika viajó a Berlín Oriental. Solo tenía 16 años y también sacó fotos del muro escondidas, si bien desde territorio oriental. Sacaba fotos a la altura de la cadera o de cualquier manera, eso me daba un poco igual. Solo quería que nadie se diera cuenta de que estaba fotografiando la frontera. De vuelta a Jena, Hubert Poika analizó las fotografías. Entonces se percató de que tendría más posibilidades de huir si lo hacía por la calle Bernauer. El 6 de noviembre de 1969 viajó a Berlín, sorteó las primeras barreras y avanzó hacia territorio occidental. Por casualidad me di cuenta de que frente a la verja habían colocado un obstáculo antitanques hecho de hormigón, así que me encaramé a él, salté todo lo que pude y llegué a lo más alto. Me dejé las manos en carne viva, pero en un momento así no sientes dolor. Pero entonces descubrió horrorizado que todavía no estaba en territorio occidental, sino en el espacio entre el muro y los restos de las casas demolidas de la calle Bernauer. Oía ladrar a los perros y los motores de los vehículos de la guardia fronteriza que patrullaba el territorio oriental. Me daba pánico pensar que iba a aparecer alguien por la espalda y me detendría. El joven Hubert se arrastró por aquella tierra de nadie unos minutos que le parecieron una eternidad. Entonces vi un hueco en medio de todas las ventanas y puertas tapiadas. Me metí por él y aparecí en suelo occidental. Tuve suerte de haber encontrado un hueco de mi tamaño. Más adelante, Hubert Poika ayudaría a escapar a su hermano. Pero en un intento por ayudar a cruzar a la novia de su hermano por la frontera, fue detenido en Alemania Oriental y condenado a 4 años y medio de cárcel. 3 años más tarde quedaría en libertad después de que el gobierno de Alemania Occidental pagara un rescate por él. Por aquel entonces nadie se podía imaginar una vuelta a la normalidad en la calle Bernauer. Una de las fachadas en suelo occidental continuaba siendo, tristemente, una atracción turística de la ciudad dividida. También para Martin Luther King y los hombres que habían llegado a la Luna en el Apolo 11. Mientras, el rostro de Berlín Occidental había empezado a cambiar. Los antiguos edificios de viviendas y sus patios traseros fueron demolidos y en su lugar no se construyó un muro, sino modernos alojamientos, todos ellos con baño y balcón. No me puedo quitar de la cabeza la demolición de la mayoría de los edificios en suelo occidental en 1975. No había día que no se escuchara una detonación o que no se demoliera un edificio, y en suelo oriental los edificios habían quedado reducidos a una única planta. Un aspecto desolador. Recuerdo que un día entre aquellas ruinas, los aliados realizaron ejercicios de tiro. Delante de mí tenía a soldados que disparaban con sus ametralladoras. Eso dice mucho acerca de la atmósfera que se respiraba antes de que se iniciara la reconstrucción. La familia L se mudó a uno de los pisos recién construidos en Berlín Occidental, un piso con vistas. Queríamos vivir en el piso más alto que fuera posible, de tal manera que si se producía un tiroteo desde territorio oriental en la frontera, solo pudieran alcanzarnos balas contadas. Desde luego era un criterio poco habitual para escoger un piso, vivir lo más alto posible para evitar las balas. Cada vez que salíamos al balcón veíamos la franja de la muerte. De alguna manera terminamos acostumbrándonos y aceptando aquella situación. Dejamos de preguntarnos si aquello cambiaría algún día, si bien a ojos de los que habían levantado aquella frontera, los cambios y mejoras eran constantes. El muro sería más impermeable, más moderno y más atractivo. Los diseñadores escogieron bloques de cemento industrial similares a los empleados en la agricultura. Primero había que realizar pruebas. El nuevo muro tenía que frustrar cualquier intento de huida.
Una vez todo calculado, se instalaron los bloques. Unidades del Ejército Popular Nacional llevan semanas perfeccionando las fortificaciones que conforman el muro en la calle Bernauer. Los ingenieros están poniendo en pie un nuevo muro de 3,5 metros de altura compuesto de bloques de cemento prefabricados. En la zona no habrá árboles ni arbustos para que los guardas no tengan obstáculos que les impidan la visión. A tan solo 200 metros de la familia L, pero al otro lado de la calle y en otro mundo, Christine Bartels recibió tras una larga espera el aviso de entrega de las llaves de su piso. En aquellos días, conseguir un piso en propiedad con 2 habitaciones y un baño en el exterior era como ganar la lotería. Sin embargo, uno se queda con una sensación rara de opresión, porque no dejaba de ser una zona muy militarizada. No era muy habitual que permitieran vivir aquí a una familia normal de Alemania Oriental como la de los Bartels. A ojos de las fuerzas de seguridad, la zona fronteriza frente a la Franja de la Muerte era todavía territorio inestable. Un día nos dimos cuenta de que habían sellado las puertas de acceso al ático y de que en el sótano habían perforado agujeros en las contras de madera, lo que significaba que se podían abrir desde fuera. Un día, un guarda abrió, metió la cara y preguntó: ¿qué está haciendo? Aquí se fiscalizaba todo y a todos. Estaba estrictamente prohibido fotografiar la Franja de la Muerte. Nuestro piso era una especie de nido de águilas, porque desde él veías cosas que no podías ver desde la calle. Muro a la izquierda, muro a la derecha. Saqué alguna que otra foto oculta tras las cortinas de casa. Eso estaba prohibido. Por supuesto. De hecho, desde la ventana de la cocina podías ver al guarda de la torre. Es como si estuviéramos en un estado de guerra. Al término de la guerra, los cementerios de la calle Bernauer también se encontraban en la zona fronteriza. Todo aquel que quisiera visitar las tumbas de sus seres queridos tenía que solicitar permiso. Todos los años, en el Totensonntag, o día dedicado a los muertos, la familia Hildebrand acude al cementerio de Santa Isabel, un acto de devoción que al mismo tiempo trae a la memoria recuerdos de división. Se respiraba un silencio sepulcral, como si el tiempo se hubiera congelado. Era como vivir en la eternidad. Pero al mismo tiempo oías pasar los buses de 2 alturas al otro lado de la calle. Era de locos. Berlín Occidental estaba muy cerca, casi podías tocarlo, pero al mismo tiempo estaba muy lejos. Nos quedábamos allí de pie como si nos hubiésemos perdido. Fijábamos la vista en aquella gélida iglesia situada en la Franja de la Muerte. Era como ser testigos del pasado y al mismo tiempo como si estuviéramos oteando el futuro. Creo que nunca he vuelto a sentir tantas ganas de soñar o de marcharme a otro lugar, como cuando íbamos a pasear por allí los domingos, cerca de aquel muro infranqueable. La Iglesia de la Reconciliación se levantó durante casi 25 años en la Franja de la Muerte, convirtiéndose casi en un monumento conmemorativo. Era una espinita clavada en la Alemania Oriental, pero la deteriorada iglesia y su terreno pertenecían a una parroquia de Berlín Occidental. Todas las autoridades de Alemania Oriental habían hecho público su interés por quedarse con la iglesia y habían manifestado que si se la entregábamos también podría ser beneficioso para los parroquianos de Alemania Oriental. Tuvimos que decidir de qué manera podría beneficiar a los habitantes de Alemania Oriental, teniendo en cuenta que en territorio occidental todo el mundo pensaba que el muro no duraría eternamente, pero sí al menos durante la generación en la que nos incluíamos. La duda era si conservar una iglesia en tierra de nadie o entregarla a cambio de un terreno para una nueva casa parroquial en una zona en desarrollo en Berlín Oriental. Un acuerdo polémico. Finalmente se produjo el intercambio. El párroco de Berlín Occidental entregó la iglesia a los feligreses cristianos de Berlín Oriental. Ahora era propiedad del pueblo, y esto supondría también su condena. El 22 de enero de 1985 se demolió su nave central.
Periodistas de todo el mundo fueron testigos de aquel momento. El estallido fue ensordecedor. Lo escuchamos desde el tejado y tuvimos la sensación de que nos levantábamos 10 centímetros del suelo. Se vino abajo toda la estructura y nos quedamos sin palabras, porque todo aquel edificio había quedado reducido a escombros. Siguiendo las órdenes de Honecker, 6 días más tarde se procedió a la demolición de la torre de la iglesia. Los oficiales de la Stasi, vestidos de civil, habían acordonado toda la zona, pero vivíamos muy cerca de la iglesia de la Reconciliación en suelo oriental y podíamos ver la torre entre el hueco que dejaban 2 edificios. Mi mujer consiguió ponerse lejos del alcance de la vista de los oficiales y sacó varias fotos. Una de la torre tal cual estaba, otra cayéndose y, por último, otra del espacio vacío. Los líderes de Alemania Oriental habían logrado su objetivo y cimentaron su poder de una manera irreconciliable. Así se vio también la operación desde la lejana ciudad de Bonn. El hecho de que esta iglesia tuviera el nombre de Iglesia de la Reconciliación resulta profundamente doloroso. Su demolición demuestra lo largo, duro y desconocido que es el camino que tenemos por delante si queremos superar la división interna de Alemania. Donde antes había vida, ahora se erigía una frontera perfecta. ¿Pero realmente era infranqueable? Se encendieron unas bengalas. Vi cómo apoyaban una escalera contra el muro en territorio oriental. A pesar de que el sistema de seguridad era increíblemente sofisticado, de repente apareció una escalera apoyada contra el muro. Se escucharon 12 disparos. 11 balas no alcanzaron al fugitivo. Una sí. Obviamente nosotros habíamos sopesado la idea de lanzar una cuerda, anclarla y hacer una especie de tirolina por la que tirarnos y así alcanzar la libertad. Pero teníamos a 2 niños pequeños y el peligro de que resultásemos heridos o de que nos matasen era muy grande. Cuando Mikhail Gorbachev alcanzó el poder en el Kremlin, apareció un rayo de esperanza. El presidente Ronald Reagan puso voz a los deseos de muchos ciudadanos en la puerta de Brandenburgo. Señor Gorbachev, derribe este muro. Pero a ojos del régimen de Alemania Oriental, el muro continuaba siendo la piedra angular de su existencia. En palabras de su líder, Erich Honecker, el muro continuaría existiendo 50 o 100 años más tarde. El 9 de noviembre de 1989, los 100 años de Honecker se esfumaron en una sola noche. La destrucción nocturna del muro también empezó en la calle Bernauer. Un hombre mayor dijo que él también quería pegar un par de martillazos al muro porque en aquel mismo lugar, en 1961, le habían obligado a construir el muro a punta de pistola. Se nos caían las lágrimas al ver a aquel hombre tan mayor abriendo huecos en el muro con toda su fuerza y su rabia. Empezaban a esfumarse algunas de las sombras del pasado. Yo antes de entonces tenía pesadillas. Soñaba que aparecía la policía de Alemania Oriental en la puerta, nos detenía y no podíamos salir. Yo corría, pero no conseguía escapar. Pero cuando derribaron el muro, sentí una liberación. No he vuelto a tener aquellos sueños. La gente guarda recuerdos de todo tipo acerca de la desaparición de la Franja de la Muerte. Entré en la torre y subí hasta lo más alto. Se me hacía muy raro estar mirando mi propio balcón. Siempre le había dicho a mi mujer que si estuviera un día en lo alto de la torre haciéndole gestos con la mano, entonces me creería que aquello estaría pasando de verdad. Me invadía una sensación tan indescriptible que tuve que ir a buscar a mi hija. Nunca olvidaré aquel momento.
Durante el verano de 1990, empezaron las obras a la altura de la calle Bernauer para derribar el muro. Pronto empezaron a escucharse voces que abogaban por conservar el muro en este tramo en concreto, a la manera de un monumento conmemorativo. El pastor de la parroquia de la Reconciliación, Manfred Fischer, no quería que demolieran el muro en su totalidad. Gracias al apoyo ciudadano, un tramo del muro pasó a formar parte de ese monumento conmemorativo. En el lugar donde se había demolido la iglesia, se erigió la llamada Capilla de la Reconciliación, y para la construcción de esta se emplearon materiales del antiguo templo. Mucha gente nos dice que en este lugar se respira una atmósfera especial. Tocan las paredes de arcilla y escombros y sienten algo único. Digamos que encuentran consuelo en el mensaje que emana la terrenalidad de estos materiales. Un rasgo de este monumento conmemorativo en la Bernauer Straße es que ha permanecido vacío durante mucho tiempo, de tal manera que todavía se puede percibir esta herida en la ciudad. Este espacio, este vacío donde antiguamente se erigía el muro. Se han encontrado restos de la división alemana a lo largo de la calle Bernauer, y a día de hoy se siguen encontrando túneles y cimientos ocultos. Una verdadera arqueología alrededor del muro de Berlín. Hemos dejado al aire las paredes de los edificios que habían sido tapiadas con ladrillo. A uno se le encoge el corazón viendo esta imagen. Hemos conseguido sacar a la luz varios sótanos. A mí lo que más me impresionó fue el descubrimiento de una despensa de botes de conserva, todas ellas etiquetadas con la fecha de 1961. Eso me marcó enormemente. Entras y es como si el tiempo se hubiera congelado. La Asociación Mundo Subterráneo de Berlín también ha descubierto reliquias de la Guerra Fría en las bodegas abovedadas cercanas a la calle Bernauer. En 1965 y 1966 se demolieron casi todos los edificios de la calle Bernauer para ampliar la franja de la muerte. Y parte de los escombros que no se pudieron utilizar fueron arrojados aquí. Querían evitar que estas bóvedas, que son muy profundas, fueran utilizadas, por ejemplo, como túneles por los que intentar escapar. Tras extraer los escombros, los miembros de la asociación buscaron y excavaron el último túnel conocido en la Bernauer Straße. La Stasi había descubierto el túnel antes de que lo hubieran terminado, lo documentaron y lo tapiaron. La zona por la que hemos entrado es la que se derrumbó del túnel. No teníamos ni idea de qué nos íbamos a encontrar. Tras avanzar 2 metros por un lado y 3 metros por el otro, encontramos el túnel original en su estado primigenio. Luego aparece la zona que la Stasi excavó y luego destruyó en 1971. Ahora estamos intentando abrirnos paso sin que se nos caiga el túnel encima. Por otro lado, el túnel continúa hasta Berlín Occidental, bajo el muro y por debajo de la calle Bernauer. Y, por supuesto, nos gustaría conocerlo por completo. La calle Bernauer hoy. Una Pompeya de la historia contemporánea. Un destino imprescindible en Alemania. Aquí viene gente de todo el mundo para ver qué es lo que sucedió en realidad. Está claro que este muro está más que superado, y en ese sentido se trata de un lugar de esperanza, porque podría suceder lo mismo en cualquier otro país. Y ese es el maravilloso mensaje que se transmite desde aquí, desde Berlín.